saludarlos a todos los hermanos. ¿Qué le parece si comenzamos este curso, comenzamos en esta noche poniéndonos en la presencia del Señor? Vamos a ponernos en su presencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Durante el día seguramente estuvimos hablando con Él, estuvimos a sus pies como todo intercesor, pero también cuando llega la noche es necesario abandonarnos a Él, a sus brazos, ponernos a sus pies, y cuanto más en este momento en el cual Él nos quiere seguir hablando. Por eso en este momento, ¿qué te parece si nos unimos? Así como dice la palabra, cuando dos o más personas se unen, invocan mi presencia, ahí estaré. Entonces aquí estamos, Señor, cada uno de los hermanos de diferentes lugares del continente, del norte, del sur, del este y el oeste, unidos, Señor, para darte gracias, para alabarte, unidos a tus pies, para que vos nos sigas conduciendo en este camino, en este llamado. Estamos aquí, Señor, para darte gracias por todo lo que hoy nos permitiste vivir durante lo largo de este día, y para darte las gracias por el inicio de este curso. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada hermano que está aquí conectado, por cada hermano que se está conectando, por cada hermana de los diferentes lugares de este bendito continente. Ahí donde estás, si lo sentís hacer, levanta tu mano. Todo ese lugar donde vos estás, ese lugar donde vos decidiste conectar, ese lugar donde estás conectando, ese lugar donde vos decidiste levantar un altar al Señor. Ahí en tu casa, en tu habitación, en el comedor, tal vez en la oficina, en ese lugar decidiste levantar el altar. Eleva tu mano al cielo para que ese cielo que está abierto en nosotros, está abierto para cada uno de nosotros, se manifieste en la tierra, se manifieste en tu vida, se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. Todo este lugar que hoy nosotros nos estamos conectando, lo consagramos a ti. Consagramos las paredes, consagramos las puertas, las ventanas, y hoy pedimos la protección de tu sangre preciosa, de toda esta casa, de todo este lugar donde se ha decidido levantar el altar para el Señor, sea cubierto, protegido con la sangre del Señor. También te pedimos, Señor, que lo que vos permitiste que nos una, sea también esta red, todas las redes, todas las conexiones nuestras, de los hermanos, sean protegidos y sellados con tu sangre preciosa. Cada uno de nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra vida, todo lo que estamos viviendo. También los miembros de nuestra familia, especialmente si se encuentran ahí en casa, que todo quede sellado con la sangre preciosa del Señor. ¿Y qué te parece si juntos vamos a invocar, pedirle al Señor que envíe su Espíritu Santo? Vamos todos juntos a pedir esa poderosa intervención del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven en esta noche. Estamos aquí para alabar y bendecir tu nombre, para consagrarnos a ti, para dejarte obrar, para dejarte llevarnos hacia el entendimiento, hacia la luz, hacia donde nos quieras llevar. Hoy queremos predisponernos a ti, a tu presencia, a que te muevas como te quieras mover, Espíritu Santo, en esta noche. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Canta el canto que el Espíritu te inspire, cántalo ahí donde estás.
Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Ven Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida, vida, ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Espíritu Santo, mora en nosotros. Él habita en nosotros, está en nosotros, pero muchas veces lo tenemos ahí enjaulado, lo tenemos ahí callado, lo tenemos ahí encerrado y no le dejamos obrar. Pero hoy le damos libre acceso. Shiri alalari amdara barahai shiri biribakai sudukui shiri barabakairi. Shundara barahai wala barabai bushuru barabarai ushuru. Apacigua todo corazón que se encuentra hoy atribulado. Diriale shelele didirido sororo. Espíritu Santo, toma todos nuestros pensamientos. Ven a traer tu luz. Ven, Espíritu Santo. Diriele soy aparará y sorori. Toma, Señor, todo lo que en este tiempo está bloqueando el llamado, el carisma, la intercesión. Toma, Señor, nuestros sentidos. Toma, Señor, nuestro corazón, nuestro cuerpo, alma y espíritu. Hoy se rinde ante ti. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor por esta noche. Glorificado sea el Señor. Al que nos llama, al que te llama, al que te convocó. Fuiste convocado por el Señor en esta noche. Que todo sea para darle gloria a Dios. Que su gloria se vea en esta noche. Que su gloria se vea en este llamado, en tu ministerio. Que su gloria se vea en tu familia. Que su gloria se vea en vos, soldado del Señor. Que su gloria se vea. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Por eso, todo lo que en nuestras atmósferas está de negativo, que está bloqueando, sea desplazado y que solamente la atmósfera de la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, todavía se siguen uniendo algunos hermanos, así que ahí vamos saludando a los que van entrando, a los que van ingresando. Y en particular, en este momento, el Señor fue mocionando que cómo seguir preparándonos en este llamado, en este camino a ser intercesores. Muchos ya participando, ¿no es cierto?, en algún grupo de intercesión, muchos participando, ¿no es cierto?, en cenáculos de intercesión, muchos participando en círculos de oración, de intercesión, muchos participando de zarzas ardientes, muchos hermanos que ya forman parte de ministerios de intercesión, ya sea en la diócesis, en su país o en diferentes áreas. Y aquí estamos convocados en ese llamado que el Señor nos hace. Pero el Señor fue emocionando que para este curso nosotros vayamos hablando de un tema muy, muy particular y muy importante, necesario en la vida del intercesor, en el ministerio, en el llamado, y que tiene que ver con la fe. Y realmente un intercesor del Señor es un intercesor que justamente vive con esa fe,
ora con fe. Pero muchas veces nosotros tenemos distorsionado qué es la fe, distorsionado inclusive hasta nuestras mismas oraciones. Entonces, esa misma fe que el Señor dijo, ¿no es cierto?, a sus apóstoles, si tuvieran fe como ese granito de mostaza, y le hablarían a la montaña y le dirían que se corra, esa montaña se correría. Así también esa fe que mueve montaña es la fe que el Señor pone en voz intercesor. La fe que el Señor, inclusive muchas veces, aunque no te des cuenta, díganme, a ver, pónganme alguna manito, algún hermano, que me dice, a vos que el Señor te escucha más. Dice, ora vos que el Señor te escucha más, ora vos que el Señor te que tenés más fe. ¿Mm? A vos que tenés más fe. ¿Acaso el Señor no permite también que a través de los hermanos este, también se pueda seguir confirmando eso? Ahora, todos recibimos esa gran bendición. Todos tenemos fe, pero bueno, muchas veces nosotros no la usamos. Y a muchos podemos decir que la fe está bloqueada en nosotros por diferentes circunstancias, situaciones, por algunas experiencias negativas que tenemos o que hemos tenido. Pero bueno, para todo eso vamos a hablar un poquito de la fe, vamos en todos en estos 4 momentos que vamos a tener, también va a estar con nosotros para contarle eh, el Padre Vicente, que siempre nos acompaña en Timoteo. Francisco también va a dar formación. Entonces, bueno, y hoy aquí quien les habla, para los hermanos que se van ingresando, como les decía, soy Celeste y nos venimos preparando también en este tiempo. Dentro de muy poco vamos a tener, por gracia de Dios, el Seminario Internacional de Evangelizadores y Predicadores. Este seminario internacional va a realizarse del 7 al 15 de octubre en Costa Rica y todos estamos invitados a participar, a seguir, ¿no es cierto?, permitiéndole al Señor que nos siga llenando de su amor, de su fuerza, una experiencia con el Señor realmente que nos permite vivir, ¿no es cierto?, este llamado a llevar su palabra a todas las naciones y están todos invitados a participar. Así que si por ahí estás teniendo dudas y estás pensando, o por ahí, ¿no es cierto?, hay algunas situaciones, le pedimos al Señor que abra esas puertas para que puedas participar, que juntos podamos estar y compartir, ¿no es cierto?, esa semana donde habrá diferentes momentos, hermanos, de predicación, oración. También tendremos momentos, ¿no es cierto?, donde oraremos por los hermanos, momento abierto, talleres de las diferentes, ¿no es cierto?, carismas, diferentes ministerios. Así que, la verdad, le invitamos a todos a participar del seminario. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hablar un poquito. El Señor muy bien nos habla a través de San Pablo, que en Efesios 6, del 10 al 17, nos va hablando de las diferentes armaduras del intercesor. Y él nos va diciendo, ¿no es cierto?, que es necesario que nosotros, ¿no es cierto?, nos revistamos de esa armadura, que nosotros tengamos esa armadura para salir al combate. Nuestro hermano Cyril John siempre nos hace ver a través de esta palabra. Bueno, en abril tuvimos la oportunidad de estar con Cyril ahí en Costa Rica, donde tuvimos el entrenamiento de intercesores.
organizado por Timoteo, y él nos hablaba, ¿no es cierto?, de diferentes cosas. Pero dentro de lo que él nos va enseñando, él nos va hablando de la necesidad de entender que la intercesión, ¿no es cierto? Dentro de la intercesión también uno entra en un combate espiritual. Y para eso él nos va citando, ¿no es cierto? Esa palabra de Efesios 6 del 10 al 17. Es una palabra que para muchos intercesores ya lo tienen como inclusive de memoria, conocen de memoria esa palabra. Y me parece muy oportuno porque justamente ahí el Señor nos habla de la fe y nos va hablando, ¿no es cierto?, de que de diferentes armaduras. En ese momento donde San Pablo se sitúa es justamente habla de el intercesor como un soldado romano. Por eso va hablando de diferentes armaduras. Una de las cosas puntuales que dice es que nosotros no luchamos contra seres humanos, sino que nosotros luchamos contra principados, potestades y dominadores de este mundo. Y que por eso es necesario que tomemos las armaduras de Dios y mantenernos firmes después de haber vencido todo. Entonces, cada vez que salimos, ¿no es cierto?, en la intercesión, salimos en un combate, en una batalla. ¿Y por qué? Porque justamente nosotros nos paramos en la brecha. Nos paramos en la brecha, nos paramos como centinela. Centinela el que se para, ¿no es cierto?, ahí en la entrada de la ciudad. Y hay quien va advirtiendo si el enemigo viene, porque bueno, el enemigo, el diablo, es quien no quiere, ¿no es cierto?, que el pueblo de Dios se encuentre con el Señor, que el pueblo de Dios que vuelva al Señor, que el pueblo de Dios conozca al Señor, que tenga ese encuentro. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos los que vamos a través de la oración intercediendo, o sea, cedemos, nos ponemos en medio de el pueblo y el Señor y oramos y clamamos al Señor. Pero fíjense cómo siguiendo esta palabra, el Señor nos va diciendo que nos mantengamos firmes. San Pablo es que va hablando a los efesios. Pónganse, dice, el cinturón de la verdad. Revístanse de la justicia como coraza. Cálcense el evangelio por la paz. Embracen siempre el escudo de la fe para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vamos a tomar específicamente esta palabra, Efesios 6, especialmente en el versículo 18. Embrazando siempre, o tomando siempre el escudo de la fe para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Fíjense cómo el mismo San Pablo nos dice a nosotros y nos habla de ponernos la fe como escudo. Y es la herramienta, la armadura que el Señor nos da para que puedan ser apagados todos los dardos incendiarios del enemigo. Y vamos a ir un poquito más viendo de qué manera nosotros podemos utilizar esa armadura que el Señor nos da. Podemos usar ese escudo de la fe. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Seguramente muchas veces escuchamos lo de la armadura y escuchamos el casco, escuchamos el cinturón, el intercesor, ¿no es cierto? Tiene que ponerse ese casco de la salvación, caminar siempre en la verdad, las sandalias. Muchas herramientas nos da con la armadura, pero nosotros enfatizamos y vamos a profundizar en ese escudo de la fe. Y especialmente el intercesor
es justamente llamado a qué? Está llamado a orar, interceder, a ser un hombre, una mujer de fe. Pero vamos a profundizar eso, porque no solamente la fe que para todos ha sido distribuida, todos tenemos esa porción de fe, dice el Señor, ¿no es cierto? Dice San Pablo en Romanos, pero la fe que el Señor llama a y da al intercesor es una fe carismática. ¿Y por qué una fe carismática? Una fe justamente que se abre. ¿A qué? A justamente hablarle a la montaña, a decirle a la montaña que se mueva. ¿Por tus propias fuerzas? No. ¿Por tus propias herramientas? No. No es con espada ni con ejército, sino con la fuerza del Espíritu. Y vamos a ver entonces de qué manera el Señor nos permite que nosotros oremos, intercedamos y seamos intercesores con esa fe. Pero no es cualquier fe que uno habla, la fe como tal, ¿cierto? Es un regalo que el Señor nos da. Pero el Señor nos permite que esa fe, ¿no es cierto?, cada vez más vaya creciendo. Esa fe no se estanque, que esa fe vaya, ¿no es cierto?, siendo cada vez más grande. Y para eso vamos a ir viendo de qué manera nosotros podemos ejercitar la fe. Fíjense cómo en ese mismo momento, cuando Jesús llegaba a la casa, ¿no es cierto?, de Lázaro, Lázaro estaba ya había muerto, ya estaba hace 4 días, dice que, y llegó a ese lugar, y entonces, ¿qué pasó? Ahí tuvo ese encuentro con la hermana de Lázaro que le dijo, si hubieses estado aquí, si vos hubieses estado aquí, pero ¿qué le dijo el Señor? El Señor le dijo, si tú crees, verás la gloria de Dios. La fe es la llave que abre la puerta, ¿no es cierto?, a toda oración del intercesor. Y para eso, fíjense cómo esta misma palabra en algunos momentos puede ser tan oportuna para tu oración, que vos puedas proclamar la palabra de Dios, que vos puedas hablar con la palabra que da vida, para que vos puedas, ¿no es cierto?, hablar pronunciando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 6:6, dice, cuando quieres hablar con el Señor, entra a tu habitación. ¿Cómo yo puedo activar, acrecentar, aumentar, permitir que esa fe vaya cada vez más creciendo? En la intimidad, en esa intimidad. Cuando nosotros vamos hablando con Él, vamos, ¿no es cierto?, a través de esa conversación de voz a voz, de tú a tú, que es justamente pedirle al Espíritu Santo, conectarnos con Él y dejar que Él vaya, ¿no es cierto?, haciendo en nosotros. Fíjense cómo usar, por ejemplo, dentro de nuestra oración, yo te digo que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Cómo podemos orar con esa palabra que Dios nos dice? Señor, si tú nos dices que si creemos, veremos la gloria de Dios. ¿Cuántas cosas pueden pasar? ¿Cuántas montañas pueden moverse a través de eso, no? Y para que nosotros podamos activar nuestra fe. ¿Saben qué? Hace unos años atrás, aquí en mi ciudad, hay un grupo de oración que se llama Testigos de la Resurrección. Hoy el Señor me hacía acordar, eh, orando por todo, ¿no es cierto?, lo que hoy vamos a ver.
me hacía acordar que hace un par de años atrás, la que entonces era su servidora, Alexia, un grupo de jóvenes, nos llegan al ministerio, viene al ministerio a contarnos que uno de los chicos que participaba del grupo estaba trabajando en la construcción y les cuento, sucede esto. Está trabajando en un edificio que tenía aproximadamente 8 metros de altura. En un momento determinado, él está haciendo trabajo y se resbala y cae. Ese muchacho cae de 8 metros. Cae al piso, viene la ambulancia, lo llevan y en ese momento se esperaba lo peor. Habían muchas palabras, ¿no es cierto?, diagnósticos médicos. Y, y esa joven con ese grupo comienza a orar y también nos pide, ¿no es cierto?, ayuda al ministerio. Es impresionante cómo cuando nos llega la noticia, realmente, imagínense, ¿cómo pensarían ustedes cuando llega a ustedes una noticia así? Un joven que cae sin ninguna protección, cae de 8 metros, eh, cae al piso, cae al vacío y bueno, van directo al hospital. Y desde ahí, ustedes, o sea, primero y principal, la fe con la que esos jóvenes iban orando realmente fue cambiando el diagnóstico de ese joven, que realmente en esa oración que ellos iban haciendo, iban cambiando el diagnóstico. Ese joven tenía todo su cuerpo lastimado, todo su cuerpo atrofiado. Y los médicos no solamente daban diagnóstico negativo, sino también su vida estaba totalmente en riesgo por ese golpe por ese golpe que cayó de 8 metros realmente. Entonces, la fe de esos jóvenes es la que muchas veces eh, uno a través de la fe de los demás va permitiendo, ¿no es cierto?, que se active la fe. Estos jóvenes iban orando y ¿saben qué? Todo lo que iba diciendo el médico que tenían que hacerle, que la cabeza, que el brazo, que la pierna, que la cintura, que fue cambiando, cambiando en la oración de esos jóvenes, que solamente tuvo que hacerse una pequeña intervención en uno de los brazos. Y de manera milagrosa, realmente, la oración de esos jóvenes con esa fe carismática fue cambiando los diagnósticos. Nosotros orábamos con el ministerio y mientras íbamos orando, íbamos viendo cómo el Señor iba reparando, reparando piernas, reparando brazos, reparando. Y realmente fue así como se llama llama su grupo, ¿no? Él fue testigo de su resurrección, no solamente la de Jesús, sino también. ¿Y vos crees que el Señor también te puede llevar a vos a esta experiencia? ¿Vos crees que el Señor, como le dijo el Señor a la hermana de Lázaro, ¿no? Si tú crees, verás la gloria de Dios? Seguramente aquí tendremos muchas cosas para compartir, pero la fe de esos jóvenes, ellos asumieron un riesgo. Entonces, una cosa es la fe que nosotros todos sabemos que el Señor nos dio, pero otra cosa es esa fe carismática que nos lleva a asumir un riesgo. El riesgo de que ante esta situación, en esto yo suelo compartir mucho cuando voy a compartir con los diferentes hermanos, que una de las cosas que, que no nos permite vivir esa fe carismática es realmente la idea distorsionada que tenemos nosotros del poder de Dios. Y que cada uno de nosotros, los intercesores, estamos llamados a orar
la voluntad de Dios. Y yo siempre les digo eso, inclusive muchas veces en algunos cursos les fui diciendo, es impresionante cómo en nuestra mentalidad, aunque le conocemos al Señor, aunque nos encontramos con el Señor, aunque hemos visto su poder manifestarse, nos cuesta orar de esta manera, que se haga la voluntad de Dios. Porque nosotros creemos que la voluntad de Dios siempre, ¿no es cierto? Y tenemos eso ya desde nuestras estructuras, desde nuestra mentalidad. Inclusive a veces he escuchado que primero le pedíamos al Señor una cosa y que conforme va pasando el tiempo, lo último que le pedimos y de una manera así muy débil y bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y cuando va pasando cada vez más los momentos más desesperantes, y bueno, que se haga la voluntad de Dios. Y cada vez más, ¿no es cierto? Y he escuchado muchas veces eso. ¿Y eso por qué sucede? Porque muchas veces nosotros no conocemos realmente a Dios y a su poder. Y con esto yo no quiero decirte que siempre que le oremos al Señor, el Señor va a hacer esto o lo otro. Pero realmente muchas veces, a veces tenemos distorsionado cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces cuando nos presentan, ¿no es cierto?, oraciones o vamos viviendo, vamos yendo, ¿no es cierto?, diferentes situaciones, inclusive creyendo que es voluntad de Dios cosas que están pasando. Y ahí me doy cuenta que el Dios al que nosotros decimos que conocemos es totalmente otro Dios totalmente distorsionado. Por eso qué bueno que entrar en intimidad con Él, para conocerlo, para saber quién es. De, de esa manera, también quiero contarte que una de las cosas que me sucedió en este camino orando con el ministerio, un día yo veo dentro de la oración de intercesión profética, un día yo comienzo a ver un aula, una habitación de hospital. En esa habitación de hospital habían 7 médicos que estaban interviniendo a una persona. Y la palabra que me venía a mí era, eh, todo va a estar bien, ese corazón va a estar bien. Y orábamos y le presentábamos al Señor y yo le contaba a las hermanas del ministerio. Y después por la noche, cuando hice mi oración personal, cuando entré en mi habitación, o sea, oré en comunidad, pero también oré de manera personal. Cuando entré en mi habitación, fui orando y le dije al Señor, Señor, para esta noche quisiera pedirte una palabra. Y en esa intimidad con Él, el Señor me regala una palabra. ¿Y sabes cuál era la palabra? Esta. La palabra justamente en la que como estén, Jesús va a la casa de Lázaro y todo lo que ustedes ya conocen, ¿no? Cómo le resucita a Lázaro. Y, y si tú crees, verás la gloria de Dios. O sea, ya unos días, todo ese día el Señor me estaba hablando. ¿Por qué te cuento esto y por qué es necesario que entremos en intimidad con Él, que oremos con los hermanos? Porque al otro día, entrada la mañana, a la madrugada, mi mamá golpea mi puerta diciéndome que se sentía mal. En ese momento comienza a descomponerse y tenemos que llevarle urgente al médico. Mi mamá había hecho un infarto, había tenido un infarto durante toda la noche y la llevamos y cuando le presentamos, ¿no es cierto?, ahí en la clínica y todo eso, en ese momento la doctora me dice que ella toda la noche estuvo con ese infarto y en ese momento me dice, está totalmente en riesgo la vida de su mamá, en ese momento no se paran, ¿no es cierto? Y la internan y ella queda totalmente, y bueno, de ahí empezaron horas y horas, ¿no es cierto?, que fueron muy preocupantes, muy preocupantes, muy preocupantes, pero en ese momento el Señor me comienza a hacer acordar lo que fue diciéndome en la intimidad.
Y aunque los médicos daban diagnóstico desfavorable, me habían dado inclusive muchos papeles que tenía que firmar. Es impresionante cómo el Señor fue revirtiendo todo eso, cambiando todos esos diagnósticos. Y sobre todas las cosas, eh, fue marcando realmente el poder del Señor ahí, manifestado en qué? En la salud de mi mamá. Muchas veces yo comparto este testimonio porque realmente para muchos activa en la fe. Y en ese camino inclusive donde fue eh, creer que el Señor podía cambiar esa situación y abandonarnos a Él y ver cómo el Señor se manifestó, ¿no es cierto?, a través de esa situación. Y de manera particular y personal, también en mí estuvo, ¿no es cierto? Claro que sí, claro que estuvo esa fe. Ese era un momento en el que uno tenía que abrirse a esa fe. Porque la fe carismática que tiene que tener el intercesor es la fe, ¿no es cierto?, que habilita y se abre a los milagros. Porque hay momentos donde el intercesor va a tener que pedirle al Señor, guiado por el Espíritu Santo, para que obre milagros. Habrá momentos donde el Señor te llevará a orar para que el Señor consuele corazones, para que el Señor, ¿no es cierto?, te llevará a orar, ¿para qué? Para que estas personas se conviertan. Te llevará a orar para que hermanos, ¿no es cierto?, vuelvan a la casa del Padre. Pero hay momentos donde sobre todo hay momentos de urgencia, donde el intercesor tiene que pedirle al Señor, clamar por milagro. ¿Y cuál es la llave que te habilita, ¿no es cierto?, a que vos intercedas por milagro? La fe carismática. Esa fe que el Señor quiere activar. Fíjense, otra de las cosas que el Señor nos dice y nos permite ver es en Filipenses 4:6, que es que su protección es superior a todo. Y el mismo Señor nos dice, no se preocupen por nada. Más bien hay que ocuparse. ¿Y de qué manera se ocupa el intercesor? Orando. Entonces, si nosotros nos preocupamos, vamos, ¿no es cierto?, permitiendo que esas preocupaciones vayan entrando inclusive a nuestra oración. Y a veces nuestra oración también se ve, eh, se ve justamente desvirtuada porque le damos más el valor a esa preocupación que al verdadero poder de Dios. Y por eso es necesario que no le demos ese lugar a la preocupación. No se preocupen por nada, nos dice el Señor. ¿Cómo es nuestra oración ante las preocupaciones? ¿Eh? En Filipenses 4:6 podemos ver lo que el Señor nos va diciendo. Ahora, ¿cómo es nuestra oración? Porque realmente cuando hablamos de fe, realmente se da en esos momentos. Así como cuando Jesús estaba con los apóstoles, ahí en ese lugar de tormenta, en ese lugar donde, donde comenzamos a desesperarnos, donde nos preocupamos. Ahí es donde el Señor no nos manda desprovisto, Él nos dio fe. Cada uno de nosotros tenemos una porción de fe y como intercesores, esa fe que Él nos da es la fe carismática, la que se abre al poder de Dios, la que se abre a qué, a que se manifieste el poder del Señor y esa fe que hace mover montañas. Entonces, fíjense mis hermanos, como el mismo Señor nos dice, no se inquieten por nada, antes bien, presenten al Señor todas sus peticiones mediante la oración de súplica acompañada de acción de gracia. Yo te quisiera
parar un segundito y permitirte que te tome unos minutitos. Esta palabra que el Señor nos dice. San Pablo a los Filipenses, fíjense. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten al Señor vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañados de la acción de gracia. Palabra de Dios, te alabamos. Ocupamos unos minutitos, cerramos nuestros ojos. Y en ese cerrar nuestros ojos, permitámosle al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre. ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te está preocupando en este tiempo? ¿Qué te está preocupando? ¿Te tomaste ese momento para presentarle tu preocupación al Señor? ¿Te tomaste el momento de presentarle eso que te está inquietando al Señor? Especialmente lo que nos dice San Pablo. No se inquieten, no se preocupen. Antes bien, preséntenle al Señor. Y en este momento, ahí donde estás, presentarle al Señor lo que te está preocupando. Parece algo que ya lo tenemos que saber, no solamente como intercesores, como cristianos, pero muchas veces las preocupaciones nos van envolviendo una nube de confusión y llenando, que hasta se nos olvida presentarle al Señor mi preocupación. Así que en este momento, si no lo hiciste, si durante todo el día te ocupaste de preocuparte y no le entregaste al Señor, presenta al Señor esa preocupación. Y Él, que te conoce, que te ama, te va a envolver en esa paz. Presentarle al Señor tu preocupación. Una de las cosas que nos bloquean en la fe es justamente llenarnos nuestra atmósfera, nuestros pensamientos de esas preocupaciones y no le entregamos al Señor. Porque al entregar al Señor, vuelve esa paz. Él es quien calma la tormenta. Aunque estemos en esa situación, Él nos dará esa paz. Y a través de esa paz podemos presentarle a Él y que se manifieste su gloria, su poder. Démosle el valor a ese amor, a ese poder de Dios. Y no dejemos que la preocupación entre nosotros, más bien, dejémosle al Espíritu Santo que se mueva en nosotros. Sigamos un poquito más. Nuestro hermano Cyril John, cuando nos va hablando de la armadura del cristiano, también nos va hablando de que el lugar de batalla del intercesor es nuestra mente. Es el lugar de intercesor. Por eso es necesario, dentro de este prepararnos y abrirnos a esa fe carismática, es que cuidemos lo que nosotros vamos, ¿no es cierto?, llenando nuestra mente, lo que va llenando nuestra mente. Fíjense, mis hermanos, muchas veces nos dejamos llevar por la televisión, los noticieros, por todas esas noticias que inclusive a veces son noticias falsas. Leemos a veces libros, a veces, inclusive a veces hasta vamos hablando con personas que van como confundiendo nuestra mente muchas veces. Y vamos permitiendo más, llenándonos de eso, que, que realmente dejar al Señor, que, que Él sea quien vaya, ¿no es cierto?, poniendo eso en nuestro pensamiento. Por eso, a veces, no una estructura de oración, pero sí puede ayudarte el pedirle al Señor, Señor, que mis pensamientos se conecten con tus pensamientos.
que mis sentimientos se conecten con los tuyos. ¿Para qué? Para que eso no bloquee tu oración. Porque cuando, fíjate si te toca orar, ¿no es cierto?, por el país, por tu país, y te pones a escuchar todas las noticias, habidas y por haber, ¿no es cierto? Y muchas veces hay una infinidad de noticias. Y eso hace muchas veces que tu mente se llene de muchas cosas. Y eso mismo a veces es lo que bloquea tu intercesión. Y no significa que vos muchas veces oramos mal porque estamos llenos de todo eso de nuestra mente. Y vamos traduciendo nuestra intercesión más de ese contenido que de lo que el Espíritu Santo nos quiere decir y revelar para orar. Por eso, cuidado con lo que nosotros permitimos que entre en nuestra mente, porque nosotros tenemos que dejar que nuestra mente fluya al Espíritu Santo, que eso mismo nos dice San Pablo en Romanos 12, del 1 al 3. Nos habla de la metanoia, de pensar como Dios, de que nos abramos a su pensamiento, de disponer nuestra mente a los pensamientos del Señor. Por eso Él nos dice ahí en Romanos, nos dice, cambien su manera de pensar. Él nos va hablando, nos va diciendo. Entonces, qué importante que es mirar, ¿no es cierto?, este aspecto especialmente en la intercesión. ¿Cómo está siendo activado tu fe como intercesor? Fíjense cómo San Pablo nos dice, los exhorto que por la misericordia de Dios se ofrezcan a ustedes mismos como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Y no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, déjense transformar vuestra mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces muchas veces al permitirle entrar a esas noticias, a esos libros o inclusive a esas personas, a esas conversaciones, vamos llenando nuestra mente de, de cosas que el Espíritu no nos está pidiendo. Y eso va bloqueando nuestra oración. Y sigamos un poquito más, ¿no es cierto?, en esto de ir abriéndonos a esa fe carismática, a la fe que el Señor pone en el intercesor para que pueda orar con ese poder, ¿cierto? Intercesores que oren con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Y para eso es necesario que le dejemos a Dios justamente que Él obre con poder. Y para eso es necesario dejar al Espíritu Santo que obre. Fíjense, cuando, cuando nosotros no le dejamos al Espíritu que obre en nosotros, vamos bloqueando el paso del Espíritu. Somos canal de su gracia, somos canal de la gracia de Dios que quiere pasar a través nuestro en esa oración. Y si nosotros no dejamos que el poder de Dios se manifieste, ¿qué pasa? Muchas veces nuestra oración termina siendo una oración que puede ser de muy buena intención, pero no realmente con su poder, con su fuerza. Y para eso es necesario que nosotros dejemos que su poder se manifieste. Y asimismo también a veces el miedo, los bloqueos, las resistencias. Muchas veces, como le decía en el curso anterior, haber tenido alguna mala experiencia en alguna oración, viene, ¿no es cierto?, a nosotros una petición, una oración, y nosotros lo llevamos desde de esa experiencia de no haber visto el poder de Dios. Por eso que es necesario, ¿no es cierto?, que poder entregarle al Señor todo eso y abrirnos realmente en esta situación. Señor, ¿qué querés hacer en esta situación, en este pedido?
Nosotros podemos tener, como te decía mi hermano, mi hermana, muchas veces te decimos muy buenas intenciones y son válidas, pero siempre la intención, la voluntad de Dios es perfecta, verdadera y reconforta el alma. Y para eso, para que su voluntad se manifieste, es necesario dejar que Él manifieste y obre su poder. Muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros podemos creer que el hermano, la hermana necesita esto, necesita lo otro, y después a veces es totalmente diferente. Siempre comparto este testimonio que llegaba al ministerio un pedido de una hermana para que su hijo trabaje, y entonces todos iban pidiéndole al Señor, pero en un momento eh, se permitió que sea el Espíritu quien vaya diciendo qué hacer, y bueno, el Señor hablaba, ¿no? Y decía que el trabajo el Señor ya daba, pero que había que pedir para que ese muchacho quiera trabajar. Eso es algo que vieron que uno puede tener una buena intención, querer, ¿no es cierto?, que se manifieste esa intención, pero en realidad el Espíritu quiere llevar a otra cosa. ¿Cuántas veces nosotros queremos y pedimos que por una intención, fíjense, por ejemplo, en un área económica, eh, o situaciones en un país, que nuestro hermano sí nos contaba que el Señor le llevaba a orar inclusive a las puertas de la ciudad, a veces situaciones que tienen que ver ni siquiera con la situación que estaba viviendo el país en ese momento, sino con cosas que se fueron dando anteriormente y que el Señor te lleva a cerrar puertas, a orar, a pedir perdón muchas veces, ¿no? Entonces, dejarle al Señor que obre con poder, así como en aquel momento, ¿no? Aquel rey que se había enfermado y que el Señor le dijo que si a través del profeta, que si se metía en el agua 15 veces, el Señor le iba a sanar. Parece que son cosas que para nosotros inclusive eh, son como difíciles, porque el espíritu no es complicado. El espíritu no es, nosotros muchas veces somos los complicados, los complejos. Dejarle al Señor que obre con su poder es realmente dejarle al Señor que... Y por eso nos dice, fíjense cómo Él es tan sencillo y nos dice, si tuvieran fe como ese granito de mostaza. ¿Cuántos hemos participado de encuentros? Hemos participado donde nos mostraron cuál era el tamaño de ese granito, ¿no? Y nosotros decimos, mira cómo el Señor en esa sencillez nos va explicando y hablando. Pero también el Señor nos va hablando que si nosotros le habláramos a esa montaña, nos está hablando de una oración que tenemos que hacer. Esa oración no es una oración que si bien nosotros pasa por nuestra humanidad, pasa por ese carisma que el Señor nos dio. Esa oración es una oración que el Señor pone en nuestra boca y nos está diciendo en ese momento, si ustedes le hablaran a la montaña. Hay montañas que están esperando para correrse, están esperando la voz del profeta, que están esperando tu voz. ¿A qué montaña el Señor en este tiempo te está diciendo y te está invitando a que le digas que se corra? ¿Cuáles son esas montañas? ¿Mm? Y Él que te da la llave, la fe que te habilita, que se activa en vos, ¿para qué? Para decirle a esa montaña, esa fe que mueve montaña. Ahora, vamos a... ¿Y qué necesario? Que siempre nosotros pidamos la intervención del Espíritu Santo, que ese ardor, que ese fuego del Espíritu Santo sea constante, continuo, un constante Pentecostés en nuestras vidas. El intercesor a diario tiene que pedirle al Espíritu Santo esa nueva efusión. La oración que vos hiciste ayer, la oración que vos hiciste
con poder la semana pasada en aquel encuentro y tiene que renovarse. Una oración nueva con un fuego nuevo. Ahora, esa oración que vos hiciste aquella vez por aquella situación, puede ser una oración diferente a una situación similar que se te presenta en este momento, ya sea por las diferentes situaciones. Pero sobre todas las cosas, el intercesor tiene que estar constantemente con ese fuego de Dios, con el fuego del Espíritu Santo. El corazón del intercesor está llamado a dejarse incendiar constantemente. Eh, Nosotros cuando yo participaba, ¿no es cierto?, de la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes, el Señor nos mostraba algo y eso también sentía que aplicaba para nosotros. Mostraba que muchos empezaban con mucho entusiasmo, que los jóvenes, que los líderes, y que luego eso como se iba apagando. Eso también suele pasar en el llamado, en el carisma, el intercesor. Entonces en ese momento el Señor mostraba, ¿no es cierto?, una visión donde mostraba su corazón que se abría y Él sacaba su corazón que era en fuego y nos invitaba a que nuestro corazón esté en fuego. Nosotros estamos llamados a ser intercesores con corazones en fuego, en constante fuego, ardiendo, ardiendo y dejando que se incendie en nosotros, ¿no es cierto? En nuestro corazón incendiado, pero que ese fuego no se apague. Yo no sé si en este tiempo ese fuego está a medias, ese fuego está, ¿no es cierto?, perdiendo su fuerza, pero el Señor viene a incendiar nuevamente ese fuego, porque el Señor quiere usarte, porque el Señor te llamó, porque hay montañas que están esperando correrse a través de tu voz, porque tu voz mueve montaña y porque el Señor te llamó para eso, para que vos intercesor e intercesora, ores con poder, que esa fe que Él te da, una fe carismática que mueve montañas. Y para eso Él te trajo, para recordarte eso, para que tal vez hay oraciones, hay situaciones que no estamos viendo la respuesta del Señor, que estamos ahí, no sabemos, o situaciones, ¿no?, que van inclusive generando en nosotros nuestro llamado, que se vaya apagando el fuego. Con el Señor ese fuego vuelve a encenderse. Con el Señor ese fuego vuelve a levantarse y Él te invita a que vos seas un intercesor con el corazón en fuego, constante fuego, con ese fuego ardiendo. Y, y qué necesidad que hay realmente de que en tu carisma, en tu ministerio, en tu servicio, tu corazón esté ardiendo. Y vos provocás eso, no es el Señor. Déjale al Señor que incendie tu corazón. Tomémonos unos minutos en este momento. Yo no sé si hoy tu corazón está frío, tu corazón está, ¿no es cierto?, tibio. Yo no sé cómo está tu corazón, pero tomémonos un minuto porque Él te está invitando a dejarte encender. Dejarte encender por él. Entonces en este momento te invito a que cierres tus ojos y le presentemos al Señor. Si lo quieres hacer como un signo profético, poner la mano en tu corazón en este momento. Solo el Señor nos permite y nos revela y nos muestra cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón intercesor en este tiempo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Acaso se enfrió? ¿Acaso está tibio? ¿Acaso está ardiendo? Con Él siempre puede arder un poco más y mucho más. Señor, toma nuestros corazones. ¿Cómo estás intercediendo en este tiempo? ¿Estás poniendo tu corazón? ¿Estás dejando que tu corazón sea incendiado? En este momento, Espíritu Santo, tú que eres el fuego, tú que incendias los corazones, ven a incendiar el corazón de cada uno de nosotros, los intercesores. Toma todo corazón frío, Señor. Toma todo corazón que en este momento está tibio. Toma todo corazón que
que en este momento está dividido, a todo corazón que hoy se encuentra atado, bloqueado, se encuentra inclusive sin fuerza. Que la fuerza, el fuego de tu Espíritu Santo venga a avivar la llama, que se avive la llama, que se reinflame esa llama, que el fuego del Espíritu Santo venga hoy a incendiar nuestro corazón. Shiribasa barahaya de bashiribasa barahaya baraba shiribasha barahaya bishiribasa shiribarabaya barabahaya shiribasa barabaraya shabarabaya sibahaya bayabasa barahaya. Porque vos sos llamado a ser canal de Dios, luz que alumbra a través de tu oración, a través de tu oración, a través de prestarle al Señor, ¿no es cierto? Tu boca, tus manos, a través de pararte ahí en la brecha. ¿Cuántos corazones van a ser incendiados? A Él le interesa tu corazón. Como decía ese profeta, Él no busca las apariencias, Él busca el corazón. Y Él halló tu corazón apto. Él halló tu corazón apto. Un corazón que, un corazón que muchas veces sale de sus necesidades, sale de todo lo que está necesitando y se ocupa del otro. Por eso a Él le interesa tu corazón. Tal vez hoy viniste acá a este curso pensando, yo no le importo a nadie. Yo no le entiendo. Un corazón que se siente rechazado, un corazón que se siente abandonado, pero al Señor le importa tu corazón y Él quiere incendiar tu corazón. No solamente para que vos seas canal de su gracia, sino porque a Él le interesa tu corazón. El primero que Él quiere incendiar y llenar de su fuego es a vos. Shiri bara bara rey, shiri bara bara yushuru yara bayara baisa. Sumara baya menia musambara bara yaya shiri. Muchas veces el corazón del intercesor. Corazón del intercesor que a veces es menospreciado por los demás, no reconocido, aunque no busques reconocimiento. ¿Cuántas veces tu corazón sufre, le duele? Que el fuego del Espíritu Santo venga a quemar y se lleve todo eso. Espíritu Santo, toma todos los corazones de cada uno de los hermanos que hoy se conectó, que va a escuchar esta formación. Incendia corazones con el fuego de tu amor, Señor. Gracias, Señor. Y muchas veces nosotros solemos escuchar, ¿no es cierto?, que el Señor aumente nuestra fe. Los mismos apóstoles le decían al Señor, ¿no es cierto?, en aquella palabra, el Señor, creemos en ti. Le decía Pedro, pero aumenta nuestra fe. ¿Y saben cuándo sucedió eso? Eso sucedió luego que el Señor les dijo que había que perdonar 70 veces 7. Siempre. Entonces, en ese momento fue cuando Pedro lo primero que le dice es, Señor, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Realmente esa necesidad de también tener nuestro corazón abierto al perdón, abierto, ¿no es cierto?, a que sea liberado los cautivos de nuestro corazón, esa necesidad, ¿no es cierto?, de ir, porque no solamente en nuestra boca el Señor usa para que nosotros intercedamos en nuestro corazón, pasa por nuestro corazón, pasa por nuestros sentidos, pero especialmente este llamado es de corazón a corazón. El corazón del Señor que golpea nuestra puerta y golpea nuestro corazón diciendo, déjame entrar. ¿Eh? Que te dice, abrime la puerta de tu corazón, déjame entrar. Pero Él también abre su corazón y te dice, entra.
Él te dice, entra, te abre su corazón. Es de tú a tú, ¿no es cierto? En esta conexión con el Señor, el intercesor le abre la puerta de su corazón a Jesús, pero Jesús también le abre su puerta. Y desde el corazón de Jesús es donde el intercesor, ahí desde su corazón, comienza a orar, a interceder. Desde el corazón de Jesús, ahí en ese lugar, ese es el lugar donde el Señor te llamó. ¿Cuál es el lugar del intercesor? Podemos preguntarnos nosotros, ¿no? Y muchas veces pensamos un lugar físico, ¿no es cierto? Un lugar específico, que claro, vamos, estamos en la parroquia, vamos al sagrario, estamos ahí, nos reunimos con los hermanos, pero ¿sabes cuál es el lugar donde el Señor quiso que vos estés y para eso te llamó? ¿Cuál es tu lugar? Su corazón. Qué hermoso regalo. El Señor te llamó para que vos estés dentro de su corazón. Bendito sea el Señor. Cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama que ese es el lugar. Su corazón. Ahí. Ese es tu lugar. Si alguna vez hay unos pensamientos y dices, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar? Acá dónde tengo que estar, adelante, atrás, al costado, a la izquierda. Eh, tengo que pararme adelante, mostrarme, ponerme atrás para que nadie me vea. ¿Dónde? ¿Dónde? Tu lugar es el corazón de Jesús. Desde ese lugar es donde el Señor te llamó y ahí te quiso en su corazón. Qué importante. Por eso, mi hermano, mi hermana, todos los días, no te salgas de ese lugar. Todos los días entra en el corazón de Jesús. Todos los días, desde la mañana temprano, Jesús está golpeando la puerta de tu corazón y te dice, déjame entrar. Pero también en ese mismo momento te abre la puerta de su corazón y te dice, entra. Desde la mañana temprano, desde la mañana temprano entra en el corazón de Jesús. No salgas de ese lugar. Amén. Ahora, muchas veces nosotros decimos, necesitamos más fe, necesitamos más fe. Entonces, esperamos que el Señor nos dé más fe para que nosotros podamos interceder a veces con poder. Nosotros estamos esperando que se aumente nuestra fe. Pero usa la fe que el Señor ya te dio, porque vos ya tenés, ¿no es cierto? Vos tenés una porción de fe, una medida de fe que el Señor te dio. Esa medida de fe fue dada al Señor se te fue dado. Fíjense cómo acá en Romanos 12:3 dice, en virtud de la misión que me ha sido confiada, debo decirle que no valoréis más de lo que conviene. Tened más bien una sobra autoestima según la medida de fe que Dios ha otorgado a cada cual. ¿De qué manera nosotros vamos a ir ejercitando? Usando ya la fe que el Señor nos dio, ¿no es cierto? Entonces, que nosotros podamos poner en movimiento esa fe a través de que de tomar el riesgo, toma el riesgo, no, yo necesito más fe para esto, yo necesito más, no, comienza a, a ejercitar, ¿no es cierto? Y toma el riesgo y usa ya la fe que tiene y en ese camino y en ese proceso esa fe carismática va a activarse en vos, pero usa ya la fe que tiene. No estés esperando, ay, voy a esperar para que el Señor eh, me venga a traer más fe. Se va ejercitando la fe. ¿Y cómo? Tomando el riesgo. Y como el Señor sabe que vos sos intercesor todoterreno, entonces por eso te invita a que te animes, te arriesgues. Sos llamado a ser un intercesor, ¿no es cierto? Que se mueve, se para con esa fe carismática. Pero no estés esperando a que me caiga esa fe. No, no, asume riesgo. Comienza a orar, comienza a clamar. No, ay, no, esto no, mi yo no. El Señor pone en tu ministerio, pone en ese servicio a ese hermano, a esa hermana,
a ese país, a esa diócesis, pone, ¿no es cierto?, ese terreno. Y Él te invita a tomar el riesgo. Como te decía, hay montañas que van a correrse, pero a través tuyo, a través de tu oración intercesora. Y esa fe es un músculo. El padre Emiliano solía decir eso, ¿no? Que la fe es un músculo que se va ejercitando, ¿no es cierto? Que se va ejercitando y por eso, hoy, ¿cómo ejercitaste tu fe? ¿Eh? ¿Cómo ejercitaste tu fe intercesor? Y es todos los días, como los que se entrenan, como los deportistas, ¿no es cierto? Es una disciplina de todo. ¿Cómo ejercitaste tu fe? ¿Mm? Entonces, y usa esa fe que ya tienes, esa fe que ya te fue dada. Bien, qué importante que también para que sigamos formándonos y preparándonos, tengamos en cuenta que es necesario perseverar, insistir y persistir en esa oración. ¿No es cierto? Decir, no, le presenté al Señor y ¿qué pasó? No, no sé. Y me quedé ahí, ¿no? Nosotros sabemos que el Señor siempre responde las oraciones. El Señor siempre, el Señor no es sordo, el Señor no es ciego, el Señor no es mudo, ¿eh? No es como Shakira, ¿eh? Sordo, ciego, mudo, no, no, no. El Señor responde las oraciones. Al hermano que pregunta, Romanos 12:3 es esto de la medida de la fe. Entonces, tu oración tiene que ser perseverante. Tienes que persistir en la oración, insistir, ¿eh? Y para eso, Él, inclusive, ¿no es cierto? Siempre va a responder. Hay oraciones que no es que el Señor no respondió, es que vos dejaste de hacer. Hay oraciones que vos decaíste, eh, no sé qué pasó, pero dejaste de hacer. Y muchas veces, inclusive, como nos van explicando, ¿no? La intercesión se asemeja a una copa donde nosotros vamos orando, orando y vamos llenando la copa, ¿no? Llenando la copa. Y llega un momento, ¿no es cierto?, donde esa copa está rebosando y luego de eso se derrama en esa bendición. Pero a veces nosotros dejamos la copa a un cuarto, a medias y no completamos. Hay oraciones que no se completaron. ¿Cuándo hay que dejar de interceder? Cuando el Señor responde. Y a veces el Señor responde de qué manera. A veces el Señor nos puede decir no. ¿Y por qué nos puede decir que no? Porque su voluntad, que es perfecta, verdadera, reconforta el alma, dice no. Ahora, hay veces que el Señor nos puede decir sí y manifiesta tu poder de una manera. O sea, el poder de Dios siempre se manifiesta. Y hay otras veces que el Señor, ¿qué hace? Te dice espera y sigue orando. Y para eso hay que perseverar, persistir e insistir. Pero, ¿qué sucede? A veces nos quedamos en la mitad, en el cuarto. ¿Cuántas veces hemos escuchado tanto tiempo? ¿Qué significa que el Señor demora en responder? No, no es así. El tiempo de Dios es diferente al nuestro, ¿no es cierto? Y por eso que tenemos que pedirle al Señor, nosotros te pedimos esto en tu tiempo, en tu kairos, y guarda con, con esa oración en la cual nosotros, en tu tiempo, tu kairos, porque a veces estamos pensando que el Señor va a tardar 10 años más o menos. No, no, no. El tiempo es de Dios, de tiempo perfecto. Pero persevera, insiste y persiste en tu oración. Y espera que Él te responda. El Señor va a responder a través de sus signos, milagros y prodigios. Se va a manifestar el Señor. Y hay veces que inclusive se detiene, la oración se detiene porque hay que actuar, ¿no es cierto? Esa intención, esa persona tiene que actuar. Entonces a veces se detiene para que se accione. Entonces a veces es intersección más acción. ¿No es cierto? Entonces, intercesión más acción, pero todo eso el Señor va, el Señor va, ¿no es cierto?, mocionando, va suscitando. Por eso pidámosle al Señor, ¿no es cierto?
y no nos cansemos, ¿no? Perseveren. El mismo San Pablo dice, oren todo el tiempo, perseveremos, persistamos, insistamos realmente. Y para eso es necesario la disciplina en la oración. ¿A cuánto nos cuesta, no es cierto? Tener disciplina en la oración. ¿A cuánto nos cuesta eh, mantenernos firmes en la oración? Especialmente en esos momentos en los cuales las cosas no van saliendo. Fíjense, yo quiero compartirles. Yo me acuerdo que el ministerio oraba y todos profetizaban y yo iba y era la que tenía que recibir el parte de mi mamá. Y iba a la clínica y el parte era totalmente desfavorable. Aproximadamente fueron 20 días donde los médicos me decían, bueno, lo que la ciencia dice, ¿no? Lo que la ciencia dice, los médicos no me estaban mintiendo, me estaban diciendo la verdad. Pero oraban los hermanos y yo iba y recibía el parte y me venía y las hermanas seguían orando y era así, persistían, persistían, persistían. Pero hubo un momento, llegó el día 21, donde ese diagnóstico empezó a cambiar. ¿Y qué pasaba si nos quedábamos ahí en el día 19, en el día 18, en el parte 17? Así que insiste, persiste y persevera en la oración. A través de tu insistencia, de tu perseverancia y de tu insistencia, esa montaña se va a correr. Y de esa manera vamos a ejercitar esa fe, la fe carismática que abre puertas, ¿no es cierto?, al poder de Dios, su poder el que se manifiesta. Y tener fe expectante, esperar siempre con esa fe que viene de Él, ¿no? Que viene solo de Él. El Señor, ¿cuántas veces el Señor obró con poder en tu vida? Y muchas veces nosotros nos quedamos con las cosas que tal vez nos sucedieron, pero o que no pasaron en el ministerio, la necesidad de hacernos como niños. Ustedes saben que en el mes de marzo tuvimos en, en México y una comunidad nos invitó, Proyecto Timoteo, estuvimos Francisco, Helen compartiendo, también nos acompañó los hermanos de Transfiguración. Y en un momento, terminado el momento de oración, en ese momento habíamos hecho diferentes actividades. Uno de ellos era porque esa comunidad cumplía su aniversario. Y bueno, esa comunidad nos invitó a diferentes actividades, ¿no? ¿Y qué sucedió? Probablemente algunos de los hermanos de aquí, de la comunidad, escuchan un saludo. Y bueno, estuvimos en México y viene una niña, y terminado el encuentro, se acerca Francisco y esa niña le dice, ¿usted puede orar por mí? Y Francisco le dice, sí, claro. ¿Y sabe qué le pasaba a esa niña? ¿Saben qué le pasaba? Esa niña tenía un problema en su pierna, tenía una pierna más chica que la otra. ¿Y saben qué le pidió esa niña a Francisco y al equipo? Que se ore para que esa pierna crezca y que se ponga en el mismo nivel que la otra pierna. Fíjense la fe que tenía esa niña. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer como nos dice el Señor, ¿no? Como esos niños. Y oramos, y oró Francisco, también nos estuvo acompañando el hermano Eric, y el Señor manifestó que esa pierna se enderezó más. Hemos visto el poder de Dios ahí, pero fíjense, y a veces qué importante que es, ¿no? Qué importante que es cuando eh, esa persona o ese país, esa situación, esa familia, ese matrimonio, viene porque realmente está
totalmente ha perdido su fe. ¿Eh? Eh, eh, Cuántas situaciones, pero el Señor en vos activa una fe carismática. Y cuántas veces inclusive las personas que vienen hacia vos tienen esa fe que el Señor va a obrar con poder en su vida. Inclusive cuántos de nosotros nos asombramos, inclusive hasta de la fe de los hermanos. Pero el Señor siempre nos dio a cada uno esa medida de fe. Pero a vos, intercesor, te llamó a ser un intercesor que ore con esa fe carismática, con ese poder, con esa fuerza. Y en este momento, ¿qué te parece si le pedimos al Señor que, que tome nuestra vida esa medida de fe? Si la estamos usando, si no estamos arriesgando, si no estamos abriendo a ese mover de Dios, a su poder, a su fuerza. Y si lo estamos haciendo, Él siempre puede hacer más. Él siempre puede llevarnos a más. Y si no, si está bloqueada, si está bloqueado, dejémosle al Espíritu Santo que venga a desbloquearnos. Tal vez nos llenamos de preocupaciones, tal vez dejamos que las noticias, cosas, ¿no es cierto?, nos envuelvan y llenan nuestra mente de muchas cosas. Tal vez hay experiencias negativas que tuvimos, pero más allá de todo, presentémonos en esta noche delante del Señor, donde Él te llamó, donde Él te convocó, donde Él te da sus herramientas, donde Él te da una gran llave, la fe carismática que abre la puerta a los milagros, que te hace decirle a esa montaña que se corra y esa montaña se va a correr. Amén, amén. Entonces, Él viene a entrenarte. El Espíritu Santo viene a entrenarte. ¿Para qué? Para que comiences a hablar con esas montañas y comiences a ordenarle que se retiren de tu vida, de tu familia, de ese país, de esa situación. El Señor viene a entrenarte para eso. Y qué bueno que estás acá, porque Él quiere usarte con poder. Su poder quiere manifestarse en tu vida. Por eso en este momento le pedimos al Señor. Señor, aquí estamos convocados como intercesores, tus profetas estamos aquí. Nos abandonamos a ti, Señor. Tú que sondeas los abismos, tú que conoces, Señor, lo más profundo de nuestro ser. Tú sabes, Señor, cómo estamos hoy, cómo nos encontramos, cómo hoy estamos viviendo este llamado. Señor, tú conoces si nuestra oración en este tiempo se ha debilitado, si nos cuesta la disciplina, ordenarnos, si nos cuesta perseverar, si nos desesperamos y establecemos nosotros nuestro tiempo y no tu kairos, no tu tiempo perfecto. Estamos aquí para reconocer, Señor, que sin tu gracia, sin tu poder, nada podemos hacer. Que los que nos diste este regalo, este carisma, la intercesión, es un regalo que vos nos hiciste. Recuerdo muy bien que en el ministerio las hermanas, una de las hermanas escribe con urgencia, mi marido se está yendo, ya están las maletas, ya se está yendo, ya está, ya se está yendo de mi casa. En ese momento, la hermana del ministerio sintió la emoción del Espíritu de pedirle a todas las hermanas, vayamos y hagamos como una topadora, le decía al Señor que haga, y que vaya haciendo camino, ¿no es cierto?, alrededor de la manzana de la casa de la hermana. Una familia que estaba a punto de separarse, de destruirse. En ese momento las hermanas se presentaron y sabiendo que había una montaña que era esa situación. Y en ese momento comenzaron, ¿no?, a dar vueltas ahí en ese momento donde era una cuestión de segundos, donde, donde ese
Ese marido se estaba yendo de la casa y comenzaron a dar vueltas sin que nadie se vea. Hicieron esa oración y pasaron 15, 20 minutos y la hermana dijo, dejó las maletas se quedaron, él se quedó y en ese momento comenzó todo un camino para ese matrimonio que por gracia de Dios ya pasó muchos años de eso, sigue de pie firme con un fuego nuevo. Ese matrimonio se reconstruyó. ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas montañas, no es cierto? Hoy y en este tiempo el Señor invita hoy a que se corra esa montaña de la división, de la pelea, de matrimonios destruidos, familias destruidas, ¿eh? Cuántas montañas de adicciones, ¿eh? Cuántas cosas, cuántos países, guerras, que son esas montañas que el Señor invita a que vos le ordene que se retire. Y por eso Él te dio la llave, la fe. Por eso el Señor puso en vos ese llamado a ser su profeta, a pararte en la brecha, a proclamar su palabra, a anunciar que Jesús está vivo, que resucitó, a anunciar la buena nueva. Y en este momento, Señor, queremos pedirte, derrama esa efusión nueva de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por todo lo que nos permitiste vivir en este tiempo, en el llamado, en el carisma de la intercesión. Cada oración, cada situación que vimos manifestándose tu poder. Pero hoy queremos abrirnos más y más aún, porque tu poder no se acaba, porque tu poder siempre es mucho más grande, porque tu Espíritu Santo se renueva, porque el Espíritu de Dios está constantemente ardiendo su fuego, su fuego. Por eso, Señor, aquí estamos. Te entregamos nuestras estructuras, nuestras resistencias, nuestros bloqueos. Te entregamos todo, Señor. Te entregamos nuestras realidades, cómo estamos en este tiempo. Señor, si hay algún hermano desanimado, desanimada, toma, Señor. Si aquí hay un hermano triste, angustiado, desesperado, no encontrando la salida, ¿cuántas veces al profeta vienen esos malos pensamientos, esos desánimos, esas perturbaciones, que estamos como en esos callejones que no hay salida y no es así? El Espíritu Santo siempre viene a la salida. Así que si hay algún hermano viviendo esos laberintos, ahora en el nombre de Jesús, ahora sal fuera de ese lugar. Si hay hermanos que aquí están, ¿no es cierto?, debajo ahí en la fosa, sal de la fosa en el nombre de Jesús. Clamamos al Señor, te clamamos, Señor. Clamamos, Señor, que venga con tu fuego nuevo, con tu fuerza nueva. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Siria Bahai Biri Barabashiri Basabarake Biri Barabashiri Bisaraye Diri Lele Yandara Bahai Ereye Sambare Ruelele Yadai Sabare. Y el Señor en este momento te está revelando la oración que tenés que hacer por esa intención, en este momento. Shirielele, hay algo que te estaba preocupando, que era una montaña alta que se levantó. Pero el Señor te está diciendo, no solamente que le hable a esa montaña que se retire, te está diciendo qué oración vas a hacer para que esa montaña se corra. Shirielele, la palabra y lloro. Yo siento que el Señor nos está diciendo, deja que yo dirija tus pasos. Shidiririrore, desayo se va. Shidiririrarare. Especialmente hay un intercesor, una intercesora que este tiempo estuvo llorando mucho, muy acongojado,
muy acongojada y muchas lágrimas, así como lágrimas, lágrimas, que inclusive hay como un mar de lágrimas, muchas lágrimas, que en este tiempo estuvo viviendo así como un tiempo de muchas, muchas lágrimas. Y el Señor, yo siento que el Señor te está diciendo, ninguna de esas lágrimas han sido en vano. Cada una de esas lágrimas Él las recoge y Él va transformando esas lágrimas. Él va a manifestar su poder en esa situación. En esta noche el Señor está confirmando a un equipo que, que fue llamado a interceder. Son hermanos que fueron uniéndose, orando, pero algunos como que tenían dudas. Hay un equipo que el Señor está confirmando, yo los llamé a interceder en este equipo. Sheria sabe ya la sale Jesús. También esto va aplicando a una hermana, un hermano, que le está preguntando al Señor si este es el lugar, esta es la comunidad donde el Señor es así, si esa comunidad donde está participando, el Señor le envió ahí para interceder, sí, el Señor te está confirmando que sí. Shelele la salala yerera estivare, no yo sabe solo lloro. Todo lo que está perturbando, preocupando, desenfocando, desviando la mirada del intercesor, que está mirando más la montaña que el poder de Dios y en el nombre poderoso de Jesús. Recibe su fuerza, recibe su fuego y comienza a ver al Dios que te llamó, que es más grande que esa montaña. Comienza a ver al Dios que te llamó, que tiene poder para correr y destruir esa montaña en el nombre de Jesús. Hoy se activa tu fe, activa la fe, activa la fe. Y en este momento yo te invito a que extiendas tus manos y comiences a hablar a esa montaña. Habla con esa montaña y no le hables en tu nombre, no hables con tu poder, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Si tuviera fe como un granito de mostaza, dice tu palabra, Señor, y tu palabra dice, le dirías a esa montaña que se corra, esa montaña se correría. Con esa palabra hoy oramos. Tomamos autoridad, esa palabra, palabra de Dios, con esa palabra activa tu fe. Con esa palabra comienza a orar y ora y clama y comienza a hablar ahí a esa montaña. Dile a esa montaña en el nombre de Jesús que se retire. Duru ya sambara bara hei shiri bara bai sabarere. Subi bai se. Shelele ya baba. Sabarahai siribu sabala bla bla shiribu 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 shabala. Especialmente hay hermanos que están orando, se le presentaron a sus ministerios, como situaciones judiciales, como expedientes, papeles, tienen que como moverse papeles judiciales. Esas montañas están corriendo, esas montañas están corriendo. Shererere isababareyere. Si barabaraya shabarabaraba shiribi shiribakaya shabarabaraya. Si biribaya sabarabaraya shabarabaraya. Señor, estamos aquí. Señor, danos la gracia de pararnos, de perseverar, de persistir
insistir, dando la gracia, Señor. Señor, actívanos en esta fe. Gracias por darnos a cada uno la porción de fe. Gracias por esa fe que nos diste, Señor. Mas hoy te pedimos, Señor, activa nuestra fe. Activa esa fe en nosotros. Todo lo que quiso apagar, todo lo que quiso bloquear, todo eso, Señor, te pedimos que lo retire. Señor, activa la fe en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor. Porque si tú nos convocas a unirnos, si tú nos convocas a entrenarnos en la fe, es porque, Señor, quieres darnos también, Señor, esta herramienta para poder obrar, orar, interceder con esa fe que hoy estás activando, Señor. Gracias, Señor, porque nunca mandas a tus soldados desprovistos, porque siempre, siempre, Señor, das todo, porque tú llamas, capacitas y envías. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este entrenamiento, por este curso, por todo lo que vas a seguir mostrándonos, Señor. Gracias por este hermoso llamado que nos das. Y aquí vamos a pedirle que nos cuide, nos proteja a nuestra mamá. Bajo su amparo, bajo su refugio, pongámonos. Y que tu manto, María, hoy nos cubra, nos proteja. Vos que siempre estuviste parada, firme en la fe, cada uno de nosotros podamos caminar en este tiempo con esa fe. Y te pedimos a vos, Señor, esa fe de María, la fe que tuvo María. Vamos a consagrarnos a ella y le decimos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir ni vivir sin tu santa bendición y tu dulce compañía. Amén. Mis hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Eh, Espero que haya sido de mucha bendición este encuentro, este momento. Sigamos orando, insiste, persiste y persevera. Servidor del Señor, intercesor, intercesora del Señor, porque muchas montañas se moverán. Amén. Les mando un abrazo, este abrazo que se vuelve oración, orando. Aquí en Equipo Timoteo tenemos un equipo de intercesores que oramos por cada uno de ustedes. Así que están en nuestros corazones, los abrazamos y nos encontramos la próxima. Nos encontramos la próxima para seguir, ¿no es cierto?, firme en este llamado. Les mando un abrazo. Seguimos invitando a sumarse, a invitar también a otros hermanos a unirse a este entrenamiento, a este curso. Y bueno, dentro de muy poquito también los esperamos a todos en Costa Rica, del 7 y el 15 de octubre, al Seminario Internacional de Predicadores y Evangelizadores. Que Dios le bendiga, que tengan una bendecida noche, un bendecido descanso.